Hola hermanos, buenas tardes, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, hoy comenzamos con la clase número 8, donde vamos a estar viendo una hermosa doctrina que es la de Espíritu Santo, ¿sí? Para dar comienzo a esta clase vamos a estar haciendo una pequeña oración. Señor amado, gracias por este día, Señor, que podemos compartir aquí junto a mis hermanos, Señor. Gracias por este tiempo que ellos han dispuesto, Padre Celestial, para poder aprender de ti, para poder capacitarse, Señor, y para poder poner por obra todo lo aprendido. Te pedimos que seas tú quien estés guiando esta clase, que seas tú quien esté hablando en nuestras vidas, Padre amado. Gracias por todo, Señor amado. Gracias por lo que has hecho, haces y harás. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar dando comienzo a esta hermosa clase donde vamos a estar aprendiendo sobre el Espíritu Santo, ¿sí? Es la tercera persona de la Trinidad y es la que mora dentro nuestro. Juan 16:7 nos dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. ¿Sí? O sea, acá Jesucristo ya estaba diciendo lo importante y no que Él pueda irse para que el Espíritu Santo venga, ¿sí? Porque Él lo iba a enviar. Cuando Jesucristo vino a reconciliar al mundo con Dios, Él demostró ser Dios hecho hombre. Muchos le siguieron y aún sus discípulos se consternaron ante su muerte, ¿no? Cuando Jesús murió. Pero en ese versículo él les explica la necesidad de irse y cómo se relacionarían con el Padre cuando el Hijo ya no estuviese. Esa persona que los guiaría en su ausencia física sería el Espíritu Santo. Hoy en día, para recibirlo, solo debemos creer en Jesucristo y su obra redentora. En el mismo momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu comenzó a morar dentro nuestro. ¿Qué quiere decir? Que desde el mismo momento que nosotros dijimos, sí, Señor, te aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas y hacemos la confesión de fe, el Espíritu Santo comienza a morar dentro nuestro, dentro mío, dentro tuyo y dentro de todo aquel que lo acepta. ¿Sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? Como hemos dicho anteriormente, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es el poder ejecutivo de la deidad. ¿Sí? Trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales. Todos los libros del Nuevo Testamento, exceptuando segunda y tercera de Juan, hacen referencia a la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios, nos habla Hechos 5 del 3 al 4. Ahí vamos a estar viendo qué es lo que sucede con Ananías y Zafira. Yo, como siempre les recomiendo, hermanos, les pido que puedan estar leyendo estos capítulos, estos versículos, ya que van a enriquecer más la clase, ¿sí? Por una cuestión de tiempo nosotros no lo podemos hacer, pero les pido que si ustedes lo pueden estar haciendo de su casa, va a ser más enriquecedora la clase y vamos a poder comprender un poco más de la situación, ¿sí? El Espíritu Santo tiene características divinas. Esas características son las que comparte con el Padre y con el Hijo. ¿Sí? El Salmo 139:7 nos habla de que Él es omnipresente, o sea, que Él está presente en todos los lugares, en todos los momentos y simultáneamente, ¿sí? Está en todos los momentos en el mismo, simultáneamente. Él es omnipotente, tiene poder sobre la creación y estuvo desde el principio. ¿Sí? Génesis 1:2, que nos habla de la creación, todo, allí también él estaba presente desde ese mismo momento también. Es eterno, nos dice Hebreos 9:14, ¿sí? O sea, su poder es infinito, su poder es inagotable, ¿sí? Y sin límites, es poderoso. Eh, Escudriña la mente humana, 1 Corintios 2:10. ¿Qué quiere decir? Que Él es omnisciente, ¿sí? Conoce y sabe todo, tanto de mi vida como la de la tuya,
¿sí? Él, no hay nada que se le escape al Señor, al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, que conoce las cosas de Dios y nos revela lo que Él mismo sabe y conoce. Tiene voluntad, nos dice Primera de Corintios 12:11. Ama, nos dice Romanos 15:30. Se contricta, se pone triste, nos dice Efesios 4:30. E intercede por nosotros, Romanos 8:26. ¿Sí? O sea, eh, Él tiene voluntad, nos ama, se constricta, Él es una persona, ¿sí? Y no se lo puede estar tratando como uno quiere, ¿sí? ¿Cuál es la actividad del Espíritu Santo? Él convence, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, nos dice Juan 16:8, ¿sí? Él es quien convence, Él es quien convence a la persona de pecado, quien convence de justicia y quien hace juicio. Jesús había mostrado que Él era el camino, la verdad y la vida. Había marcado a lo que a Dios le agradaba, la manera de llegar a reconciliarse con el Padre, ¿sí? Recordemos que como hemos visto anteriormente, vimos como que Jesucristo en la cruz del Calvario, en entregar su vida por amor a cada uno de nosotros, hizo que podamos reconciliarnos con el Padre, que antes a causa del pecado no lo podía hacer el hombre, ¿sí? Eh, y enseñado de su segunda venida, ¿sí? Jesucristo enseñó sobre su segunda venida, ¿sí? Acá también cuando dice Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, cuán, cuán grande verdad nos está diciendo, ¿no? No hay otro camino al Padre que no sea por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? No hay otra verdad que la verdad dada por Él, y Él es el dador de la vida, Él es el que nos ha dado vida eterna. Eh, Otra de las cosas del Espíritu es que es consejero personal. Él nos aconseja en nuestro camino, ayudándonos a recordar lo que Dios ha dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 11:26. ¿Sí? Eh, ya Jesucristo ahí estaba hablando de lo que haría el Consolador, ¿sí? Le está diciendo que el Padre era quien lo envía, ¿no? Y quien va a enseñar las cosas, y quien nos va a recordar todo lo que Jesucristo nos dijo, ¿sí? Otra de las cosas es que es guía para nuestras vidas. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿sí? O sea, nos está diciendo que el Espíritu es quien nos guiaría a toda verdad, que sería quien nos diga las cosas que iban a venir, y todo lo que Él oye nos transmite a nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos recibir su guía? El Salmo 27:11 nos dice que pidiéndola, así de simple, pedirla, ¿sí? Pedir la guía del Espíritu Santo. Santiago 1:6, Isaías 50:10 y 11 y el Salmo 25:91 dice, esperándola con paciencia, ¿sí? O sea, con paciencia, no hacia lo locado de ya quiero tu guía, Espíritu Santo, ya. No, esa no es la forma, ¿sí? Con paciencia. Y el Salmo 119:19 nos dice leyendo la Biblia, ¿sí? Una gran verdad que sabemos todos, hermanos, que es leyendo la Biblia, escudriñando la palabra de Dios. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que tener en cuenta 9 puntos importantes. ¿Cuáles son esos puntos? El primero es pecados para confesar, ¿sí? ¿Hay algo malo en este hombre o esta mujer de la Biblia que tiene que ver conmigo? ¿Sí? Entonces, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos que decir, a ver,
estamos leyendo esta historia. A ver, eh, esa persona cometió algún pecado, ese pecado, ¿me siento identificado yo de algo ahí hay que me hace ruidito, hay algo que, un pecadito ahí que eh, tiene que salir a la luz, ¿sí? Y de eso se trata. ¿Quién hace que pueda salir ese pecado a la luz? Es la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? De eso se trata su guía. Otra de las cosas es ejemplos a seguir. A ver, estoy leyendo esto, a ver, ¿qué ejemplo hay para seguir de acá, de esta persona, o de este hombre, de esta mujer, de quien sea que estemos leyendo? A ver, este ejemplo está bueno, este ejemplo está para seguir, porque es beneficioso, porque me va a servir en mi vida, entonces lo tomo, eso está buenísimo, ¿sí? Y eso es el Espíritu Santo que nos guía a que podamos a estar de acuerdo, ¿no es cierto?, que Él nos guía para que ese ejemplo nos sirva en nuestras vidas. Otra de las cosas, dice, promesas para reclamar. Hay 7000 promesas en la Biblia que esperan ser reclamadas. ¡Wow! 7000 promesas, son un montón de promesas para mi vida, para tu vida, ¿sí? Para aquel que las reclame. ¿Sí? Cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a ver esas promesas y las vamos a reclamar, porque recordemos que el Espíritu es quien nos guía, ¿sí? Otra de las cosas es oraciones que podemos aprender a hacer. Hay oraciones en la palabra de Dios que nos enseñan a pedir como conviene. Y wow, qué importante es eso, ¿no? Que podamos pedir como conviene, que podamos pedir realmente que sea bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Porque recordemos siempre, hermano, que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra siempre, ¿sí? Que el Señor, antes de que nosotros pidamos algo, Él ya sabe lo que vamos a pedir, ¿sí? O sea, el Espíritu nos hace que podamos orar como realmente conviene y como realmente quiere el Padre que lo hagamos, ¿sí? Otra de las cosas es actitudes que cambiar. ¿Hay actitudes con nuestra familia, amigos, hermanos de la iglesia que debemos cambiar? Bueno, cuando escudriñamos las escrituras y el Señor nos habla, ¿no? El Espíritu Santo nos está guiando, ¿no? Y nos hace ver y nos muestra, a ver, hay actitudes, acá estamos leyendo esto, esta actitud que tuvo esta persona, ¿la puedo tener yo? ¿La estoy teniendo yo? La tengo con mi familia, con mis hermanos, la tengo con algún vecino, con algún compañero de trabajo. El Espíritu que nos guía nos va a mostrar y nos va a mostrar a ver quién es esa persona o esas personas con las cuales tengamos que cambiar esa actitud, ¿sí? Esa es la importancia de la guía del Espíritu Santo. Otra de las cosas es errores que evitar. ¿Hizo algo este personaje que leemos que podemos evitar en nuestras vidas para no equivocarnos? ¿Sí? Y qué bueno eso, ¿no? Porque nosotros vemos en la palabra y decimos, bueno, a ver, eh, este personaje hizo esto, cometió un error gravísimo, pero nosotros lo estamos viendo, hermano, estamos leyendo y el Espíritu nos habla y nos dice, esa persona cometió este error. Y tuvo esta consecuencia, porque recordemos que todas nuestras acciones van a tener una consecuencia, ¿sí? Entonces, a ver, hizo esto y tuvo esta consecuencia. El Espíritu nos va a decir, ¿vos vas a hacer lo mismo? No, nosotros tenemos que cambiar esas consecuencias porque tenemos que cambiar ese error, no hacerlo, ¿sí? Porque estamos viéndolo, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo que nos está guiando y diciendo, esto no sirve, esto no conviene porque va a suceder esto y esto y esto, ¿sí? Cuán importante es dejarnos guiar, cuán importante es poder escuchar al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Otra de las cosas es en mandamientos que obedecer. Dios nos está mostrando qué debemos obedecer en algo especial. Él nos está mostrando, nos está diciendo, a ver, esto no lo estás obedeciendo. Yo te estoy mandando que vos hagas esto y vos no lo estás haciendo todo lo contrario. Y todo lo contrario, recordemos como hemos visto antes en los errores que podemos evitar, es si no los evitamos, si no obedecemos, vamos a tener consecuencias de nuestros actos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos guía y nos dice,
esto cumplilo, porque es un mandamiento, porque el Señor quiere que así lo hagas, que seamos obedientes. De eso se trata, hermanos, de que podamos ser cada día obedientes a lo que el Señor quiere. Otra de las cosas es también, que sería el número 8, verdades que creer. ¿Hay alguna doctrina, enseñanza o creencia con respecto a Dios, el pecado u otros temas que debemos aceptar como verdaderas? ¿Sí? Y cuando leemos la Biblia también vemos que hay doctrinas, que hay enseñanza, que hay cosas que el Señor nos habla, ¿no? Y ahí es donde podemos ver que esa doctrina sea verdadera, porque recordemos siempre que la Biblia es la autoridad de Dios. Entonces, todo lo que está ahí es porque es la autoridad de Dios y es Dios mismo hablándonos. Recordemos que como hemos venido viendo en clases anteriores, que la Biblia es la palabra de Dios, es Dios hablándonos a tu vida, a mi vida, ¿sí? Es Él, nadie más que Él, ¿sí? Eh, entonces, es de lo que Él nos habla, es lo verdadero. Tenemos que creer que es la verdad, la única verdad de Cristo. ¿Sí? Por eso es la importancia de la guía del Espíritu Santo, porque es quien nos hace ver cuál es la verdadera doctrina. Otra de las cosas es algo por lo cual agradecer. Dios nos ha dado o dicho algo que nos benefició o es digno de agradecer. Y eso es súper importante también, hermano, como todo, perdón que lo diga, pero como todo lo que venimos aprendiendo, ¿no es cierto? Cuán importante es ser agradecidos. Si nosotros estuvimos escudriñando la palabra, si estuvimos haciendo nuestro devocional, si estamos ahí en la palabra y el Señor nos habló y nos dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, y poder ser ministrados, ¿no es cierto? Es poder ver y ser agradecidos por ese beneficio que el Señor nos da, ¿no? Que cada día podamos ser agradecidos por ser sus hijos, que cada día podamos ser agradecidos por las enseñanzas que nos da nuestra vida, porque Él es todo lo que necesitamos en nuestras vidas, ¿sí? Eh, Otra de las cosas, 4 factores a tener en cuenta, ¿sí? Cuando leemos la Biblia. Cuando escudriñamos la palabra. ¿Está de acuerdo con la Biblia? Nuestra doctrina como cristianos se basa únicamente en la palabra de Dios. Lucas 21:33. ¿Sí? Como veníamos hablando, la doctrina como creyente se basa únicamente en la palabra de Dios. ¿Sí? Lo que está en la palabra de Dios es la autoridad, es lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida. ¿Sí? Les pido que por favor lean los capítulos donde profundiza más sobre el tema. El otro factor es, nos ayuda a ser más como Cristo. Nuestra única meta es menguar para que Jesús crezca más, ¿no? Todo lo que Jesús nos hable será con el propósito de hacernos crecer. Santiago 3:17. Y eso es súper importante, hermanos, que cada día nosotros podamos menguar y que Cristo crezca, que en nuestras vidas los demás puedan vernos no a Lorena, no a Juancito, Pedrito, o como cada uno de nosotros se llame, sino que pueda ver a Cristo, ¿sí? Que puedan verlo a Él, que nuestra vida refleje una vida cambiada a imagen y semejanza del Señor. Eso es lo que tenemos que anhelar nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? ¿Está nuestra iglesia de acuerdo? Ya dijimos que la doctrina de la iglesia parte de una única fuente, la palabra de Dios. Pero cada iglesia tiene diferentes formas de trabajar. La nuestra lo hace a través de células o GPC, como tenemos nosotros en la iglesia, y ministerios, ¿sí? Sabemos que en la iglesia tenemos diferentes ministerios. Por ejemplo, aquí en Nuevo Amanecer tenemos el ministerio de los niños, de jóvenes y adolescentes, tenemos el ministerio de alabanza, tenemos el ministerio de misiones, tenemos los GPC también, tenemos el ministerio de evangelismo, de Jesús en las calles, y así un montón de ministerios más que están sirviendo y creciendo cada día más para la gloria de Dios, ¿sí?
Otro de los factores, guarda relación con nuestras responsabilidades. Si Dios habló algo a tu vida, la paz se va a instalar en tu corazón. No tomes decisiones que no traigan paz a tu vida o que alteren el orden de lo establecido por Dios. ¿Sí? Eh, entonces, eh, hay que tener, cuando uno lee la palabra de Dios y se deja ministrar, ¿no? Como, y guiar por el Espíritu Santo, la persona va a sentir esa paz hermosa, esa paz que te hace decir, wow, estoy súper bien, y es la paz que transmite la palabra de Dios, de lo que el Señor habló a tu vida. Es esa paz que te hace sentir único, que te hace sentir especial, que te hace sentir escuchado, que te hace sentir amado y que te hace sentir agradecido, ¿sí? Así que esos son los 4 factores a tener en cuenta. Otra de las funciones del Espíritu Santo es, como dice Juan 16:7, consolar. El Espíritu Santo, recordemos, hermano, que es quien nos consuela, Él es quien está con nosotros, que Él es quien mora dentro nuestro, ¿sí? Otra de las funciones, como dice Juan 3, del 1 al 6, es dar nueva vida. Él nos da nueva vida en Cristo, ¿sí? Hechos 1:8 nos dice que da poder para ser testigo, ¿sí? Ser testigo cuando el Señor encomienda la gran comisión, que seamos testigos en todos lados, dice que seamos testigos en Samaria, Judea y hasta el fin de la tierra, ¿no? Hasta los confines de la tierra, o sea, seamos testigos de Cristo en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Que podamos testificar del poder de Dios, de esa salvación que nosotros recibimos como hijos suyos. También dice que el Espíritu, Efesios 1:13 nos dice, sella al creyente, lo identifica como perteneciente al reino de Dios. Él nos sella, somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios. Hermanos, vos y yo no somos cualquiera, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos privilegiados, hermanos. Otra de las funciones del Espíritu Santo es, como dice Hechos 2:4, bautiza con nuevas lenguas. ¡Wow! El Espíritu es quien bautiza con nuevas lenguas. Vamos a estar profundizando un poquito más sobre el tema de los dones del Espíritu Santo y de todo esto. Sería en el capítulo 10. Ahí vamos a estar profundizando sobre los dones, porque ahora en el 9 vamos a seguir hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Y Romanos 8:18 nos dice, da testimonio de nuestra salvación. Sí, el Espíritu es quien da testimonio de que somos salvos, ¿sí? Que recibimos la salvación por medio de creer en Jesucristo y en su obra redentora. Y para estar concluyendo esta hermosa clase de hoy, vamos a estar diciendo que tenemos en nosotros una gran ayuda para vivir sabiamente y conforme a la voluntad de Dios. Una persona divina que siente como nosotros, se alegra con nosotros, pero también nos dirige, nos habla y nos enseña. Solo depende de que aprendamos a conocerle y le dejemos hacer lo mejor para nuestra vida, ¿sí? Dejémoslo actuar, conozcámoslo, hermanos. Lo mejor que nos puede pasar es que conozcamos a la persona, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que mora dentro nuestro, que mora dentro de todo aquel que cree y que acepta a Cristo como Salvador y Señor de su vida, ¿sí? Para que Él sea quien transforme nuestras vidas para la gloria de Dios. Escuchémoslo, hermanos, dejemos que Él nos guíe y nuestra vida, les aseguro, hermanos, que va a cambiar, pero un montón, un montón, un montón. Bueno, hermanos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les sea de mucha bendición a su vida como lo es para mi vida, y que cada día anhelemos conocer más y más del Espíritu. Bueno, hermanos, un beso enorme, bendiciones, que tengan una hermosa semana, bendecida y en victoria. Chao.